Hola, buenos días amigos y amigas. Hoy vamos a hablar del cultivo en macetas. Vamos a hablar sobre todo del sustrato, qué sustrato utilizar, Entonces, bueno, tengo aquí preparados unos sustratos y vamos a ver qué sustrato es más adecuado para cada zona. Ya sabéis que dependiendo de la zona donde viváis, si hace más calor, si es clima más seco, más húmedo, si hace más frío, vamos a usar un sustrato u otro. Dependiendo también del riego que podemos proporcionarle, vamos a usar también un sustrato diferente. Yo aconsejo hacer una mezcla y buscar el equilibrio más o menos de lo que buscamos en cada lugar. Hay sustratos que retienen más humedad, otros que proporcionan más aireación, mejor drenaje, bueno, todo un poco. La clave para los arces es un sustrato que tenga buen drenaje, buena aireación y también que retenga agua en su medida justa. No podemos poner un sustrato que retenga mucha humedad porque al final se nos van a pudrir las raíces, sobre todo en verano, cuando tenga mucha agua y pegue el calor, al final se nos pudre. Tampoco vamos a ponerle un sustrato extremadamente drenante. Bueno, si nos lo podemos permitir, si podemos permitir regar todos los días varias veces, incluso en verano 2 o 3 veces, oye, pues es lo mejor. Pero si no podemos regar muchas veces, hay que buscar un equilibrio de sustrato. Ya sabemos que los arces son acidófilas y por lo tanto necesitan un sustrato ligeramente ácido. Lo ideal es un pH de 5,5 a 6,5. Pero bueno, un pH un poco más alto, incluso 7,5, también nos puede ir bien. Para ello hay que usar algún truquillo que os enseñaré para que no sufran mucho con la cal. Al final se trata un poco de buscar el equilibrio, y cada uno, a ver, lo suyo es experimentar un poco y ver lo que mejor nos va a cada uno. No hay aquí una regla general para todos. Entonces, dependiendo de lo que vayas a regar y la temperatura de tu ubicación, pues buscaremos uno u otro. Aquí ya veis, por ejemplo, las heladas que está cayendo estos días. Está despejadísimo el día, y el día está muy bonito con sol, pero hay unas heladas que vamos, ahora pues aquí rondando los 0 grados aproximadamente. Fijaros que el estanque hay zonas que están incluso congeladas. Fijaros qué pasa. Bueno, ya hemos dicho que el pH mejor tirando a ácido. Al final los arces tienen las raíces muy finas y no toleran bien la cal. Al final obstruyen los poros de las raíces. Entonces es mejor, lo ideal es regar siempre con agua de osmosis, agua de lluvia. El agua de lluvia sería lo mejor de lo mejor, pero si no disponemos de ella tampoco hay que comerse mucho la cabeza y tenemos que adaptarnos al agua que tengamos. Entonces, si tenemos agua de grifo y nos sale un poco alcalina con algo de cal, lo mejor es poner una capa encima de corteza de pino. Ponemos esto está todo congelado, me cago en Dios. Ponemos una capa encima de, digamos, de corteza de pino, y esto lo que va a hacer es acidificar un poco el agua. También podemos usar grava volcánica. Esto también algún amigo he visto que lo usa con bastantes buenos resultados. Aparte de esto, lo bueno que tiene la corteza de pino es que, o la grava volcánica, es que en invierno nos va a proteger bastante bien de las heladas y en verano también, cuando pegue la solana y se reseque el ambiente, también nos va a mantener la humedad bastante bien debajo del árbol. Va a hacer una especie de, va a hacer de aislante. Aquí, como veis, está todo congelado y hay pues de todo un poco, corteza de pino, hojas. Las hojas también aíslan bastante bien. Les voy a echar una capa de hojas encima y me va muy bien. Ya veis que, bueno, pues que con el tiempo la corteza de pino se va degradando, se va
se va consumiendo, ¿eh? Podéis hacer una mezcla también, un poco de grava volcánica, un poco de corteza de pino, unas hojas, y vamos a tener el árbol bastante bien protegido. Bueno, como os he dicho antes, yo recomiendo hacer una mezcla de varios sustratos. Yo por lo general, para esta zona, por ejemplo, me gusta usar, dependiendo de, primero, si va a ser un arce pequeño o en una maceta pequeña o va a ser un arce grande, vamos a usar un sustrato otro. Si va a ser un arce pequeño, pues un tipo de, por ejemplo, de turba rubia. Esto concretamente es musgo esfagno de diferente granulometría. Esta, por ejemplo, que es muy fina, ¿veis? Esta nos va a retener más humedad que esta. Esta también nos va a proporcionar más aireación. Yo recomiendo esta para arces pequeños, macetas pequeñitas, pues plantones de semillero, plantones de 1 año, 2 años. Va bastante bien este tipo de sustrato fino. Esta para arces grandes, para macetas grandes, genial. Está de maravilla. Luego esto solo yo no lo usaría. Yo siempre me gusta hacer una mezcla. Por ejemplo, vamos a hacer una mezcla para un arce de unos 2 años. Usaríamos este tipo de sustrato, que sería la turba rubia, musgo esfagno, y lo mezclamos con un poco de fibra de coco también, ¿eh? Fibra de coco también tiene muy buenas propiedades. Este sustrato de por sí nos va a proporcionar aireación, pero si le añadimos un poco de perlita, pues mejor. Después, hay gente que necesita más retención de agua y para ello la vermiculita. La vermiculita va muy bien también, ¿eh? Dicen que tiene el pH alcalino este tipo de material. Esto lo bueno que tiene es que retiene mucha humedad. Aparte de dar algo de aireación, también retiene humedad. Esto para semilleros, por ejemplo, va muy bien. Entonces, si vivís en una zona un poco cálida, os puede venir muy bien este tipo de sustrato, ¿eh? Bueno, a esta mezcla es conveniente añadirle algo de materia orgánica, porque estos materiales que hemos usado sí que de por sí valdrían ya, no haría falta echar más, pero aportarle un poquitín de materia orgánica siempre nos va a dar, bueno, más que materia orgánica, un poco de abono. Entonces, le podemos añadir un poco de humus de lombriz. Tampoco es bueno pasarse, porque el humus de lombriz retiene mucha humedad, tapa el poro y mejor echarlo un poquitín. Le echamos un poco de... Esto está ahora que se ha congelado y está como... se ha cambiado la estructura completamente. Pero bueno, le echamos un poco de materia orgánica y a mezclar. La corteza de pino también se puede mezclar con el sustrato. De hecho, es un sustrato muy bueno, ¿eh? Mira, yo tengo aquí, que estas las he cogido yo en un pinar donde habían talado unos árboles, unos pinos, habían dejado ahí todos los restos, y he cogido yo unos sacos y esto está tamizado, diferente granulometría, ¿vale? Esta fina, por ejemplo, estaba muy bien como sustrato también, porque aporta bastante acidez, ¿eh? Arena, pues la arena también, si tenemos... Hay gente, por ejemplo, que usa que el sustrato que tiene en el jardín, pues tiene un sustrato muy bueno, tiene un sustrato muy drenante, y entonces ese lo coge y lo mezcla un poco con todo esto, ¿no? Pues un poco con arena, un poco con perlita, para tener más aireación. Podéis usarlo, podéis hacer pruebas. Si os va bien haciendo una mezcla de 50-50, pues oye, es algo que os ahorráis. En mi caso, imposible, porque este sustrato que tengo yo aquí es muy arcilloso. Entonces no funciona bien, ¿eh?
La arena puede ser de esta, por ejemplo, yo la he cogido aquí al lado del río. Puede ser arena deslice, la arena de obra, cuidado, hay algunas que funcionan y otras que no. Mirar a ver lo que tienen, pero hay algunas que se compactan demasiado. Lo suyo es una granulometría un poco grande. Cuanto más grande sea el grano de la arena, mejor. Menos se va a compactar y nos va a proporcionar un sustrato más suelto. Es interesante también proporcionarle al fondo de la maceta algún tipo de material drenante, como puede ser unos trozos de teja, de ladrillo, piedras, cantos rodados, grava volcánica. Yo no recomiendo poner piedras calizas, por eso el tema del pH, que ya sabemos que necesitan pH ácido, entonces todo lo que sea alcalino es mejor tender a evitarlo. Tenemos que evitar a la hora de trasplantar echarle las típicas bolas azules de nitrógeno. Eso no recomiendo para nada. Aquí no tengo, pero la piedra pómez para sustituir a la perlita es lo mejor que he usado yo. Es un material buenísimo. Eso sí que no se degrada tanto como la perlita, que al final con el tiempo se acaba degradando. Si lo que queremos es hacer un bonsai, Akadama y Kiryu, una mezcla de Akadama y Kiryu. Ahora vamos a tener que estar regándolos todos los días, ubicarlos en una zona semisombra y regar y regar y regar, porque es un sustrato muy drenante, es un sustrato muy bueno, pero hay que estar regando constantemente. Otra cosa que yo no recomiendo, si queremos tener un ejemplar en maceta, un arce en maceta, no echaría este sustrato por lo que os he comentado. Aparte de que hay que regar mucho, nos lo sacan entre nudos muy cortos, que para un bonsai quedan estéticamente muy bonitos, pero para un cultivo en maceta no nos vamos a gastar un dineral en sustrato. Una mezcla con hojas, por ejemplo, hojas de los propios arces o hojas hojas pequeñitas. Si por ejemplo no tenéis hojas pequeñas, recomiendo picarlas con el cortacésped o como podáis. También van bien. La mezcla si proporciona una aireación muy buena. Al final hace un poco el efecto que tenemos en los bosques. ¿Vale? Si es para un arce, para una maceta pequeña, no lo recomiendo. Pero si es para una maceta grande, ya una maceta de ese tamaño, pues sí. Las hojas picadas nos van a ahorrar bastante sustrato. Y es muy bueno. Pues esto se va descomponiendo con el tiempo. Se va descomponiendo poco a poco, se va degradando y eso se lo va tragando el arce. Yo supongo que al final en el bosque no tienen más que esto, que se va degradando. Supongo que esto tendrá todos los elementos necesarios para el árbol. Creo que le haga falta mucho más que esto. Recomiendo trasplantar los arces cada 2 años. Si dejamos pasar más de 2 años de una maceta a otra, lo que conseguimos es que el arce las raíces empiecen a estrangular el propio cepellón. Si no tenéis posibilidad de hacer vuestro propio sustrato, existen unos sustratos que venden para plantas acidófilas, suele ser tierra de brezo, creo que es, y ese va muy bien. Con ese mismo podéis empezar a cultivar ya arces, no hace falta gran cosa. Ahora, si le añadís un poco de más aireación, lo van a agradecer bastante. Pues le añadís un poco de perlita, un poco de piedra pómez, un poco de grava volcánica triturada. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer un montaje más o menos de cómo sería la plantación. Entonces, primero cogeríamos o bien unas piedras de río o unas tejas, trozos de ladrillo en el fondo. Después, una vez que tengamos ya las piedras, echamos el sustrato. Echamos todo el sustrato. ¿Vale?
Y después añadiríamos por encima la corteza de pino. Puede ser corteza de pino, puede ser grava volcánica o una mezcla de las dos. Vale, esto lo que va a hacer es que cuando reguemos, por una parte nos va a acidificar un poco más el agua del grifo, el agua que tengamos, y luego nos va a evitar problemas con los cambios bruscos de temperatura, tanto en invierno como en verano. Yo suelo hacer mi propio sustrato. Les voy a enseñar un poco cómo lo he hecho hasta ahora. Mira, aquí tengo por ejemplo un palet de madera y todo este sustrato está congelado. Este sustrato lo he hecho yo a base de hojas y arena de río. Y nada más, no tiene más que hojas. Y aquí estoy cultivando, tengo aquí algunos esquejes de azaleas, rododendros, y luego aquí hay un montón de arces de semilla. Este es Disectum, y un montón de ellos. Está lleno de ellos. Tengo cultivando aquí un tiempo y aquí esto va muy bien. Mirad, aquí con unos palés, esta es la típica compostera, y aquí lo único que tengo son hojas. Estas hojas, la mayoría están pasadas antes por el cortacésped. Hay mucha hoja de roble. Esto con el tiempo se va compostando y se crea un sustrato muy bueno. Un sustrato muy bueno y muy barato. Al final, mi mezcla favorita sería aproximadamente un 50% de turba esfagno, musgo esfagno. La granulometría, lo que hemos dicho, dependiendo si es para arces grandes, granulometría un poco grande, si es para arces pequeños, granulometría fina. Después, un 30% de fibra de coco, un 10% de piedra pómez y otro 10% de humus de lombriz. Con todo eso tenemos un sustrato súper equilibrado, con buena retención de humedad, muy buena aireación, muy buen drenaje. Vamos, que a los arces les encanta. Esto vuelvo a repetir otra vez, con un buen mulching encima del sustrato. Tengo amigos que usan corteza de pino, y incluso de este tamaño, de corteza de pino. Y va muy bien, les va genial. A esta mezcla yo arena no la añadiría, no tiene sentido, no va a aportar mucho la arena a esta mezcla. Bueno, y nada, os animo a que probéis vuestro propio sustrato, y si tenéis algún consejo o alguna mezcla favorita y demás, oye, me lo ponéis en los comentarios y nos puede aportar a todos algo. También otro día ya os contaré cómo planto los arces en el suelo. En mi caso, al ser un terreno arcilloso, bueno, pues tengo que recurrir a un sistema. He ido perfeccionando con los años y ya os contaré si vuestro sustrato es arenoso, también os puedo aconsejar de cómo plantarlos. Bueno, y para estar al tanto, ya sabes, suscríbete, dale un like, te ha gustado el vídeo, y cualquier comentario que quieras hacer, estaré encantado de escuchar y contestar. Gracias a todos y un saludo muy grande. Hasta la próxima.